Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hoy chuchoteamos el tema adaptación a un idioma como parte de la migración. Es importante mencionar que para cada migrante es diferente porque no todos migramos con el mismo nivel de idioma y también la facilidad que tiene uno para aprenderlo y también si es inglés o francés porque hablando específicamente de México, no puedo hablar de otros países de Latinoamérica, pero en nuestro país de origen, la mayoría de las escuelas, por ejemplo, privadas o hablando de primarias, secundarias, enseñan en algunos el idioma francés, pero en la mayoría es el inglés. Y podría ser que te toque algún otro idioma dependiendo de a qué escuela haya sido. Esto puede ayudar o no también en tu avance porque pues ya traes ahí un, un poquito de conocimiento o no, también igual si tomaste clases posteriormente y ya que llegas a la etapa de querer aplicar para migrar, te pueden solicitar un cierto nivel también. Entonces ya desde que te subes al avión, en el trayecto podría ser que te toquen azafatas que ya estén diciendo algunas instrucciones en el otro idioma hasta pues ya todo el proceso de adaptación dentro del país. Aquí vamos a hablar primero cómo experimentaste, por ejemplo, esta parte del idioma en el vuelo y en la llegada. Hola a todos, hola Yolo. Hola. Lo primero que la primera percepción que tuve fue de que no es lo mismo en las clases que cuando ya lo estás manejando en una conversación. Entonces, cuando ya lo escuchas de forma cotidiana, por así decirlo, en Sí. un uso común, sí lo encontré más complicado, más difícil. Sumado a esto que yo la mayor parte de mi formación académica tomé los cursos de inglés cuando yo tuve oportunidad y también los cursos que vienen, por así decirlo, en el programa Ujú. académico de la formación básica y también posteriores a este, pues eran en inglés. Entonces el francés sí me costó bastante trabajo. Yo conocía un poquito de la lengua porque ya había tomado unos cursos previos en una muy buena escuela en México, pero después la verdad es que el no practicarlo todo el tiempo, el no Ujú. tener el contacto en todo instante, pues sí te ves frente a una situación complicada cuando ya lo quieres, cuando ya lo escuchas, cuando ya lo debes de utilizar en una conversación cotidiana Sí, o ese es escuchándolo. un problema, considero importante, porque no es lo mismo cuando practicas en la clase que cuando ya sales a la realidad y además te enfrentas con diferentes acentos y diferentes personas de diferentes edades y cada quien pronuncia a veces un poco diferente y ahí es a donde ya no siempre a lo mejor a uno le entiendes más que al otro y hasta da un poco de temor a veces preguntar las cosas. Por ejemplo, cuando vienes en el avión, el primer encuentro puede ser el formulario que llenas De de migración, migración sí. y ya para bajar del avión las instrucciones que dan de a cuál terminal vas a llegar o en cuál andén, en cuál, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, ¿En la bueno, cual en cuál puerta? andén, en cuál puerta
vas a recibir tu equipaje, a dónde tienes que ir a reportarte después, y ya desde ahí ya te empiezan a hablar en el otro idioma. En este caso, como en Canadá, los dos idiomas son oficiales, el inglés y el francés, pues te dan las instrucciones en ambos. Y una vez que bajas, pues también ya la comunicación ahí empieza 100% en los otros dos idiomas. No tengo idea si alguien que habla solamente español, al momento de llegar le asignan a alguien que hable un poco para poderse comunicar o no. En nuestro caso tratamos de comunicarnos en el francés porque veníamos con la idea de integrarnos lo más pronto posible, y a pesar de que algunas cosas nos costaron trabajo, pues hacíamos un esfuerzo por utilizar este idioma, porque además sabemos que aquí en la provincia de Quebec es súper importante la protección del francés. Entonces los quebequenses aprecian bien que hagas tú por lo menos el intento de comunicarte en este idioma. Sí, definitivamente es fundamental que tengas habilidades básicas, cuando menos, del idioma al que se maneje al lugar al que vas a llegar. Y como bien lo mencionas, pues aquí fue el francés, ¿no? Entonces, de primera mano fue con el agente de migración cuando te pregunta, eh, pues lo cotidiano, a qué vienes, de cuántos días, todo esto. Y en el caso de nosotros, pues como le comentábamos que estábamos haciendo el landing, pues también hubo otra serie de preguntas que también supongo que cuando notó que no teníamos un dominio 100% o de muy buen nivel del francés, también nos hablaba en inglés porque pues es oficial. Pero una vez saliendo del aeropuerto, ahora sí que se torna todo francés, porque definitivamente es el idioma de la provincia. Entonces, ya afuera fue más todavía fuerte el enfrentarte a, a la pronunciación, a los diferentes acentos, a las palabras, a la estructura de las frases. Eh, Fue complicado, al menos en mi experiencia, fue complicado cuando recién llegué porque pues sí conocía lo básico, ¿no? Pero no realmente como para tener una conversación como afortunadamente ahorita ya la puedo tener. Entonces sí es difícil hacer es difícil ese primer encuentro, ese primer enfrentamiento con el idioma y la realidad de tus capacidades lingüísticas. Sí, definitivamente te ayuda ya a traer ciertos conocimientos, pero no está cubierta la parte de la práctica, porque cuando apenas llegamos yo entendía gran parte de lo que me decían, pero había algunas palabras que definitivamente no sabía que estaban diciendo, y con lo que comprendía pues lograba tomar la idea y poder responder. Pero ya en un contexto de trabajo o de estudiante o de donde ya tienes que usar más vocabulario o un vocabulario técnico, ahí te puede ser más difícil porque pues si no lo conoces no hay forma de que lo entiendas. Así es. Y bueno, yo tengo la experiencia de que sí necesitas estar en contacto con el idioma. De hecho, eso me ayudó mucho para poder desarrollar de mejor manera y más rápido las habilidades que se requieren para poder tener una comunicación, en este caso en francés. A mí me ayudó mucho de que llegamos en muy poquito tiempo, yo ya estaba trabajando. Y aunque en esos momentos mi fuerte era el inglés, era como me podía comunicar, lo cierto es que el estar escuchando todos los días a mis compañeros hablando en francés, escuchando sus conversaciones, hablándome a mí y yo perdiendo ese miedo también, que a veces es como que lo más difícil,
que te da pena, que te equivoques, que tienes el temor de no decir lo correcto. Eh, Creo que solo debes de lanzarte y hacerlo. Y finalmente, pues eso a mí me ayudó mucho, mucho es para que yo incluso sin haber tomado los cursos aquí en Canadá de francés, sí pude tener un avance bastante bueno porque pues me podía comunicar y podía entender y seguramente tenía y sigo teniendo muchas cosas que mejorar, muchas áreas de oportunidad Ujú. en mi idioma, pero es otro en comparación del primer día que llegué. La verdad es que sí es algo fundamental el estar en Mm. contacto con el idioma y yo le sumaría a esto también el hecho de estudiarlo, porque yo imaginaría que solamente o pensaría que solamente con eso es suficiente, con el constante contacto con el idioma, pero la verdad es que para desarrollar una buena habilidad en el idioma sí necesitas conocer y estudiar el resto de las habilidades lingüísticas, ¿no? Para que tú puedas no solamente tener la capacidad de comunicarte, sino comunicarte bien con las ideas, Ujú. compartir las ideas que realmente quieres compartir y asegurarte que tu mensaje cuando lo emitas pues sea el que quieres dar y no estés por ahí perdido en la comunicación, ¿no? Sí, así es. Yo considero que algo que ayuda mucho justamente como ahorita comentabas es el entrar a trabajar en el otro idioma. Porque en mi caso, cuando apenas llegamos, que creo que de los tres era la que traía como que el idioma un poco más avanzado y había terminado yo todos los niveles del francés cuando estuve estudiando allá en México, no estaba expuesta realmente al idioma porque pues no lo ocupas. Entonces no es lo mismo nada más ir a clases y luego ahí guardarlo en tu cabeza y de repente leer un libro, leer artículos, a estarlo utilizando en el día a día. Cuando llegas acá, pues vas al centro comercial, lo tienes que usar con el cajero o cuando vas a la gasolinera, por ejemplo, sobre todo cuando vas a hacer los trámites para integrarte como el trámite de la licencia de manejo, donde tienes que hacer incluso un examen, cuando vas a renovar algún documento que tienes que tener vigente. Y entonces tienes que estar usando el idioma tanto en lo escrito, por lo menos a nivel lectura, como en la cuestión de hablarlo y pues comprenderlo y te das cuenta en el interlocutor porque cuando la persona con la que estás hablando pone cara de que no te entiende nada, ya sabes que no estás hablando claro, tienes que articular más, mover más los labios, a lo mejor abrir más la boca, cerrarla, porque a veces por el miedo a expresarnos en un idioma que no conocemos bien, también tiende uno a hablar más bajito o no articular correctamente y eso pues no ayuda. Entonces, no sé si tú has notado algo así en tu caso. Sí, sí, en efecto, sí, sí lo noté y mucho porque uno de los obstáculos más grandes que yo tuve para desarrollar mejor el idioma, sobre todo al inicio, de repente todavía un poco, Ujú. pero fue justamente el temor a equivocarte. Y justo eso que dices es exacto. Hablas bajito para Sí. que no te escuchen si te equivocas, pero la verdad es que si no lo estás hablando bien y además lo estás hablando bajito, pues es muy difícil que la Ujú. persona que está del otro lado te entienda Sí, o hasta te da comprenda o miedo analice. que te hablen casi que ves a alguien que te va a preguntar algo, lo que sea, y es como si en ese momento sacaras unas antenas, tus orejas se voltearan y tienes que poner toda tu atención como Sí. si fueran todos tus sentidos ahí. Sí, así es bastante peculiar la experiencia con el idioma.
Pero definitivamente sí yo lo pondría en un aspecto fundamental, súper importante, porque no te puedes integrar en un grupo si no tienes una forma de comunicarte. Entonces, si tú estás en una comunidad, en una cultura, en una provincia que en este caso es francófona, pues tienes que hablarlo porque lo tienes que hablar. Y sobre todo si es donde vives, si te vas a quedar, porque si estás en una etapa como de turista, bueno, pues pasa que te aprendas dos o tres palabras para pedir un café, pedir alguna información, algo sencillo. Pero si tú ya estás viviendo aquí, sí necesitas tener las habilidades de comunicarte, de integrarte verdaderamente, porque no solamente es una cuestión necesaria, sino además yo en lo personal considero que es una cuestión también de respeto al lugar al que llegas, porque es una manera de demostrar que sí te interesa ser parte de esa cultura, de esta provincia, de este entorno. Entonces, sí, definitivamente es pues un choque bastante fuerte, ¿no? Pero también lo que puedo decir es que se supera si tú te mantienes en medida de lo que tú quieras, de que tanto progreso quieras tener, que tú te des el tiempo de leer algún artículo, de leer algo, de escuchar las noticias, de ver películas, videos, de practicar tu idioma y bueno, pues lo que sí también creo que es más fácil mm, para ti que desarrolles esas habilidades si vas solo. Es decir, nos ha pasado que en lo personal, tú tienes un dominio muy bueno del idioma del francés y normalmente cuando salimos, tú eres quien hace la comunicación, la interacción y eso pues ya a mí me acota un poco el espacio de practicarlo, que claro que también es más cómodo, pero definitivamente no ayuda a que practiques justamente eso, ¿no? Entonces, cuando me he visto en la necesidad de estar en un ambiente solo Ujú. o en un aspecto que yo lo tengo que resolver, pues me doy cuenta de que sí tengo las habilidades necesarias para poder salir avante de esa situación y eso pues te hace sentir bastante bien, esa es la verdad. Sí, algo muy interesante que nos pasó cuando llegamos nosotros fue que acabábamos pues de llegar unos meses antes de que comenzó la pandemia y nos tocó la cuestión del encierro, el ponerte el cubrebocas, poner unas separaciones de acrílico en las cajas. Entonces eso dificultaba la comunicación porque tú traías tapabocas, la cajera tenía tapabocas, había un acrílico en medio, no le podías leer los labios, que eso generalmente ayuda un poco, y te tenías que seguir comunicando. Y esto también tuvo otras situaciones que es que muchos servicios se empezaron a ofrecer a distancia. Entonces nos veíamos obligados a hacer llamadas telefónicas porque ya no estaban dando de manera presencial la información, por ejemplo, en el banco. Entonces ya había que solamente realizar una llamada o a alguna otra institución, había que hacer lo mismo y entras un poco en estrés pensando en leer a entender todo, qué tal si no le entiendo algo porque no tienes a la persona enfrente. Particularmente yo siento que es más difícil comprender a alguien cuando no le estás viendo la cara que cuando lo tienes enfrente, porque todo el lenguaje gestual y corporal te ayuda a comprender el mensaje. Entonces, cuando tienes a la persona solamente por teléfono, se eliminan muchos de esos factores y tienes entonces ya nada más el oído y tu comprensión oral.
el vocabulario que hayas aprendido y pues la también algunas veces incluso la suerte de que la persona que está del otro lado del teléfono sea alguien que pronuncie más claro o no. Eso considero yo que también fue algo difícil que nos tocó vivir cuando llegamos nosotros. Sí, definitivamente es cierto porque la verdad es que te enfrentas a una gran diversidad de acentos, de expresiones, de maneras distintas de hablar, igual que el español, solamente que uno está acostumbrado. Y bueno, lo cierto es que a veces hay gente que habla español y tampoco les entiendo. Y eso es bastante cómico porque es el idioma materno, ¿no? Ese es el idioma que tenemos como pues la lengua con la que aprendemos de chiquitos, en el caso mío, pero en el francés también ocurre ese fenómeno. A mí me ha tocado tener conversaciones con un francés bastante duro, o sea, muy, pues, muy marcado en justamente en ciertas expresiones, en ciertos acentos que Mm. me cuesta mucho trabajo. Y también me ha tocado tener conversaciones con personas que les entiendo casi todo lo que dicen. Entonces también pues es parte de lo mismo, ¿no? La práctica y el uso, el roce constante, el estar todo el tiempo inmerso en el idioma y que además es pues básico, es sumamente necesario, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha tocado también que tengas estas pequeñas dificultades a veces con entender el tipo de acento, incluso a veces con la edad de las personas es diferente cómo es que tienen su propia manera de hablar, ¿no? Sí, bueno, yo tuve oportunidad de que cuando llegamos acá me metí a hacer un poco de voluntariado ayudando a niños de primaria en apoyo de tareas. Entonces, podría decirse que comencé a utilizar más mi francés con niños chiquitos. Entonces, la pronunciación, también algunos tenían errores al hablar y también eso a mí me ayudó a comprender algunas palabras propias del francés quebequense. Y posteriormente, cuando estuve trabajando en un hospital en contacto con personas de la tercera edad con enfermedades degenerativas, eso también me ayudó porque estaba yo al día en contacto con al menos 30 personas diferentes entre enfermeras, auxiliares o diferente personal más los residentes, en este caso las personas que estaban habitando ahí. Y pues cada uno tiene sus inflexiones en el idioma y también notas que la manera de hablar de una persona ya más grande es diferente, no porque sea más grande, sino porque vivió en otra época. Entonces, alguien que ya tiene 80 años también no es lo mismo. Igual me tocó convivir con migrantes, por ejemplo, personas ya de la tercera edad, inmigrantes de Bélgica, de, no sé, Diferentes ahorita no lugares. recuerdo las nacionalidades, pero de todo el mundo, que ya están grandes y que nunca aprendieron el francés al 100, entonces se comunican como pueden con el acento de su propio idioma. Luego sales de la habitación y convives con una persona que habla el francés de aquí, luego con una persona que habla el francés de Francia. Y eso a mí me ayudó mucho porque estuve en contacto, comunicación diaria con muchas personas diferentes, con diferentes acentos, de diferentes edades y para cuando yo ya me di cuenta, ya entendía muchas de las expresiones del francés quebequense, pues porque me vi inmersa 8 horas al día. También cuando entré a estudiar, he tomado como 3 cursos diferentes y en ellos, pues las clases son en francés
y la realidad es que al inicio muchas de las cosas no las entendía, como comento, por el vocabulario técnico, pero lo que yo hacía era que llegaba a la casa y me ponía a estudiar a lo mejor el triple de lo que hacía cualquier otro estudiante, porque pues yo al no conocer el vocabulario tenía que dedicarle más tiempo a primero a comprender los textos, a estudiarlos, reestudiarlos y luego sobre la materia que en sí estuviera estudiando. Pero todo esto me ha llevado a poder incrementar mis habilidades en el idioma, lo cual me permite ya comunicarme mucho mejor y eso no significa que ya lo tiene uno al 100. De hecho, yo creo que sigue siempre uno aprendiendo, como en español, que si tomáramos el diccionario y al azar tomáramos algunas de las palabras, pues no todas se las sabe uno. Hay muchas que incluso solamente las ocupan en literatura. Entonces sucede lo mismo en cualquier idioma. Entonces lo importante es no desanimarse. Y si algo no lo entiende uno, también preguntar. Yo muchas veces he preguntado, perdón, ¿qué significa esto? ¿O me lo puedes repetir? ¿O cómo se escribe? Y ya con eso ya me voy aprendiendo más vocabulario. Entonces, una actitud primordial para aprender un idioma es no tener miedo a equivocarte y no tener miedo incluso a decirle a la otra persona que no le entendiste para que te lo repita o para que te ayude a comprender algo que te está diciendo con otras palabras que sean más claras. ¿Qué opinas? Pues sí, definitivamente yo diría que lo primero que debe uno hacer es quitarse el miedo y como bien lo dices, pues aventarse, ¿no? Ahora sí como la película Silencio Bruno y adelante con el idioma, porque definitivamente yo en mi experiencia también podría decir que cuando tú llegas a un lugar en el que hablan un idioma diferente y tú haces todo lo que está en ti y lo vas mejorando y te vas preparando, las personas aprecian ese esfuerzo que estás haciendo. Yo lo vi aquí muy claramente cuando Ujú, yo entré a trabajar, pues mi francés era de un nivel pues muy bajo, pero cuando yo hacía el intento de entablar una conversación en el idioma francés o cuando iba a algún restaurante o en el transporte o donde sea que ujú, yo hacía el uso de mi mal francés en aquel momento, yo notaba a la gente muy abierta, muy receptiva justamente a escucharte, a entenderte y yo notaba que pues que les daba gusto incluso, ¿no? Que hagas el esfuerzo de justamente hablar en el idioma de los locales, por así decirlo, ¿no? sí. Entonces creo que también eso es como un pequeño tip para saber que no hay que tenerle miedo, hay que prepararse definitivamente, pero sí debe ser tomado como algo, pues, que requiere trabajo, pero tiene una cantidad de beneficios increíbles. Yo pienso que de lo más fantástico que tenemos como seres humanos es la capacidad de comunicarnos, de Ujú, expresar nuestras ideas, nuestras emociones, de poder decir qué sentimos, de plasmar en el idioma muchos aspectos importantes que nosotros a veces necesitamos compartir y definitivamente pues el idioma es una herramienta súper útil, súper necesaria, elemental y además es fantástico también para uno mismo el hecho de saberte que eres capaz de tener el dominio de una lengua que no es con la que iniciaste esta aventura que se llama vida, pues es genial. Yo en lo personal, que tengo ya un poquito más de habilidad en el idioma francés y también por cuestiones de mi trabajo, he desarrollado más también mis habilidades en inglés, pues a veces me sorprendo porque yo no sabía decir
nada de esos dos idiomas cuando estaba jovencito, ¿no? Entonces, se siente bien también el hecho de tú darte cuenta de que eres capaz de lograr pasos gigantes en la comunicación con el hecho de decir adelante, vamos a hacerlo y obviamente seguir Ujú. cada uno de los pasos, ¿no? Sí, además, siempre he pensado dos cosas. La primera es que los idiomas son el reflejo de una cultura. Entonces no es igual el francés de aquí que el de otros países y te tienes que adaptar al que estás, en el que estás viviendo. Eso es lo primero porque es parte de lo que tú estás decidiendo vivir. Entonces el idioma es una forma de aprender sobre la historia y la cultura de una sociedad y además te da el poder de comprender más que aquellos que no lo tienen, porque Ujú. puedes leer en dos idiomas o tres los que tengas, puedes ver más noticias que a lo mejor alguien más no puede, escribir, comprender, o sea, ahorita con las redes sociales estamos expuestos a muchísima información y no todo está en español. Entonces, cuando puedes ya comprender otro idioma, pues tienes más poder, porque puedes leer todo eso, comprenderlo y analizarlo. Sí, definitivamente. Y además, bien lo dices, ¿no? Es pues más poder el que tú tienes con el hecho de que puedes transmitir tus ideas y defender también tus pensamientos, Sí. de poder comunicar si tú tienes algo que no te gusta, Ujú. de integrarte verdaderamente a lo que es la cultura en la que estás inmerso. Y pues eso es algo fantástico, algo excepcional. Sí, porque no puedes también, por ejemplo, hacer amigos si no te puedes comunicar, ¿no? En Sí, así es. situaciones a lo mejor las más sencillas donde puedas hablar de cuáles son tus preferencias o tus pasatiempos Sí, o pues, experiencias de tu vida, si no puedes comunicarlas, entonces es difícil que puedas tener ciertas relaciones, ¿no? Entonces te empiezas a aislar y puedes como migrante simplemente quedarte a tu red más cercana, si es que la tienes, y ujú, conforme pasan los años, como justamente me tocó ver en el hospital, hay personas ya muy grandes que llevan gran parte de su vida viviendo acá, que nunca aprendieron el idioma y que hoy en día ni siquiera pueden pedir claramente eh, cosas para cubrir sus necesidades. Entonces, sí hay que pensar muy a futuro y no confiarse de que, pues al fin que hay una comunidad donde se habla el español. No importa, no es necesario que yo aprenda el idioma. Creo que sí es necesario si te quieres integrar al 100 y disfrutar de muchas actividades, porque el aprender de este idioma nos ha permitido comunicarnos al grado de que te digan, no, pues es que ¿por qué no hacemos esto? O esto es lo que más les gusta a, a los quebequenses, o esto es lo que se hace por acá, o esto es lo que se hace por allá, cosas que luego ujú. no están en las redes sociales, o Así las ves, es. pero no entiendes bien de qué se trata. Sí, así es. Definitivamente es necesario. Y como si fuera todavía un no suficiente todo esto que decimos, pues siempre el conocimiento es algo que te va a ayudar a tener más alcances en tu vida, ¿no? Entonces, si estás, por ejemplo, en México y desarrollas la habilidad de comunicarte en otro idioma, el que sea inglés, francés, alemán, japonés, pues obviamente vas a tener un gran abanico de oportunidades Ujú. laborales como en tu vida, ¿no? En tus actividades. Entonces, por cualquier lado que le veas, Es una es ventaja, una ventaja tener un idioma. Y en el caso de nuestro chuchoteo, en el caso de la migración, ujú. es fundamental, Es es indispensable, sí. indispensable.
Cuando migras a otro país es indispensable aprender el idioma de donde estás llegando si quieres integrarte correctamente. Y hablando aquí de Quebec, pues se habla el francés, en algunas zonas el inglés, para algunos trabajos te piden los dos idiomas o solamente uno, dependiendo de la actividad que vas a hacer. Sin embargo, el francés está protegido y incluso los servidores públicos están obligados a hablar en este idioma cuando lo pide alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú sales no sé, a hacer algún trámite y la persona habla los dos idiomas y tú quieres que te hable en francés, puedes pedir que te hable en francés y estás en tu derecho de hacerlo. Sí, y la persona está obligada a hablarte en Sí, el idioma de la en provincia. ciertos casos. Así es. Sí, entonces es pues una necesidad. Sí, sobre todo en servicios públicos, ¿no? El Sí, aspecto de gobierno. sí, Así sí. es. Pero cuando ya te encuentras con la parte histórica, comprendes el por qué protegen el francés. No viene de la nada. Sí, además tiene un trasfondo muy interesante Sí. y precisamente como bien dices, cuando ya conoces Ujú. el contexto histórico, pues incluso tú también comienzas a apreciar que se Más, proteja que se la lengua proteja. francesa en Ujú. Canadá, ¿no? Así es, y es por eso que también se dan las clases de francización, donde lo que justamente se trata de hacer es que toda la gente que llega hable el francés. Así es. Y bueno, pues creo que con este chuchuteo respondemos a la solicitud de nuestra seguidora que nos sugirió el tema. Y también nos gustaría comentar que en nuestra experiencia también nos dimos cuenta de la importancia de que se le da al idioma. ¿Por qué? Porque durante las pláticas a las que estuvimos asistiendo previas a ingresar el trámite de la residencia permanente, los agentes que estaban en ese momento, las personas que estaban atendiendo, no sé qué puesto tenían, pero nos hacían mucho hincapié en que el idioma era súper importante. Sí, Y sabes que vas a tener que hablar en el otro idioma, pero como que no te cae el 20 al 100 hasta que no ya llegas, estás ahí puesto en medio ujú, así de es. la ciudad y todo, absolutamente todo está en el otro idioma y no puedes andar con un diccionario en la mano. Y aun cuando en el teléfono a lo mejor puedes buscar vocabulario y hay otras herramientas pues más rápidas, pues no te van por ejemplo, estás en una llamada telefónica, eso no te sirve. Sí, definitivamente así Ujú. es. La verdad es que sí, recomendaba Sí, mucho. Bueno, de hecho, como bien dices, hacían ujú. énfasis en el Sí, sí, dominio de la sí. lengua Sí, hasta francesa. decía uno, sí, como que dentro de uno sí ya sabemos que el idioma, ya sabemos que el idioma, pero ya cuando llegas acá y te enfrentas incluso a las expresiones, cuando ya la gente habla más rápido o que de repente cortan algunas sílabas de las palabras, Ujú. tienes que ir educando tu oído para estas, eh, estas frases que se cortan y que dicen algo que a lo mejor tú ya lo viste escrito en otro lado, pero que no lo estás entendiendo. Una vez que habitúas el oído, pues ya todo es más fácil. Sí, y me ha tocado ver incluso otros migrantes que se frustran tanto que de plano se aíslan, ¿eh? O sea, se aíslan y solamente conviven con su comunidad, con la gente que tienen cerca que habla el idioma y pues tú mismo haces tu mundo más pequeño, ¿no? Sí, Entonces creo que sí queda muy claro que es la gran importancia que tiene el ujú. idioma. Bueno, pues eso sería todo por nuestro chuchoteo del día de hoy. Nos vemos en Nos el vemos siguiente en el episodio. siguiente episodio y hasta la próxima. Bye. A la próxima.
Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte. Un podcast cada día.